Mi nombre es Diana Miranda Ramírez, mi código es el 7305559 y esta es mi presentación de la unidad 2 de la materia de economía. El primer tópico a tratar es el análisis gráfico, en donde hablo del tema de la utilidad total, la utilidad marginal y la utilidad marginal negativa en relación al ejemplo de cantidad de videos que una persona ve por semana. Con respecto a la utilidad total, habla de que la unidad total aumenta a medida que se ven más videos por semana, alcanzando un tope máximo. Sin embargo, después de un tiempo, tiene una tendencia a comenzar a disminuir debido al aburrimiento que puede sufrir el espectador. Después habla de la utilidad marginal, que se refiere al cambio en la utilidad total al consumir una cantidad adicional de un bien. En este caso, de los videos, la utilidad marginal de ver 3 videos por semana en lugar de 2 es igual a 3 útiles por semana. Sin embargo, la utilidad marginal disminuye a medida que se ven más videos. Después de ver 4 videos por semana, la curva de utilidad total no cambia, lo que significa que la utilidad marginal es 0. Después de este punto, la utilidad marginal se vuelve negativa, lo que significa que el consumidor está cansado y necesita compensación para seguir viendo videos. Y con respecto a la utilidad marginal negativa, es cuando una persona o una unidad adicional del bien en cuestión disminuye la utilidad total y se convierte en una molestia. En este punto, los bienes se convierten en males y un consumidor racional dejará de consumir el bien incluso si este es gratuito. En resumen, el texto describe cómo la utilidad total y la utilidad marginal cambian a medida que se consume una cantidad creciente de videos por semana y cómo la utilidad marginal negativa indica que el consumidor está cansado o aburrido de consumir más. El siguiente tema fue el cambio de la demanda y hablaba que los cambios de la demanda implica un desplazamiento de toda la curva de demanda y puede ocurrir a diferentes factores distintos al precio de un producto o de un servicio. El primer efecto es el efecto del gobierno. Se puede ejemplificar un cambio de la demanda causado por el gobierno al entregar, en este caso hay un ejemplo de unas grabadoras, con minidiscos a los estudiantes de instituciones de educación superior. Lo que causó fue que esto aumentara la demanda de minidiscos a todos los precios posibles. El siguiente efecto puede ser por la prohibición de uso de bienes. Se explica que prohibir el uso de grabadoras a los estudiantes reduciría la demanda de minidiscos, desplazando la curva de demanda hacia la izquierda. Los otros determinantes de la demanda, que puede ser otro factor, se enumeran varios factores que influyen en la demanda, incluyendo los ingresos, gustos y preferencia, los precios de bienes relacionados, expectativas, ingresos futuros y tamaños del mercado. Ahora tenemos otro efecto que son bienes normales e inferiores. Se menciona que un aumento en los ingresos generalmente aumenta la demanda de bienes normales, pero puede disminuir la demanda de bienes inferiores. También está el efecto de los gustos y las preferencias. Un cambio en los gustos de los consumidores puede afectar la demanda, desplazando la curva de la demanda hacia la derecha si los consumidores prefieren más un bien. También está el precio de bienes relacionados. Se explican los conceptos de bienes sustitutos y complementarios y cómo un cambio en el precio de uno puede afectar la demanda del otro en la dirección opuesta. El otro factor son las expectativas. Señala que las expectativas son precios futuros, que señala sobre las expectativas sobre precios futuros, de los ingresos futuros del individuo y la disponibilidad de dichos productos pueden también afectar la demanda actual. También tenemos el tamaño del mercado. Un aumento en el número de compradores desplaza la curva de demanda hacia afuera, mientras que una reducción la desplaza hacia adentro. También está la diferencia entre cambios en la demanda y en la cantidad de demanda. Se destaca la diferencia clave entre un cambio de demanda, que es un desplazamiento de toda la curva, y un cambio en la cantidad de la demanda, que es un movimiento a lo largo de la misma curva debido a cambios de precio. En resumen, el texto aborda diversos factores además del precio, que además del precio pueden influir en la demanda de un bien y cómo estos cambios se representan gráficamente mediante desplazamientos de la curva de demanda. Ahora tenemos los cambios en la oferta. El texto habla sobre los cambios en la oferta de bienes y cómo varios factores distintos al precio pueden afectarla de la misma manera como ocurrió en la demanda. Por ejemplo, los cambios en la oferta. Se destaca que un cambio en cualquier factor relevante
aparte del precio, provoca un desplazamiento de toda la curva de oferta. Esto significa que la cantidad total ofrecida cambia a diferentes niveles de precio. También está el efecto de la reducción de costos de producción. Se ilustra como una reducción significativa en los costos de producción, como inventar un nuevo método para recubrir minidiscos, reduce los costos hasta en un 50%, lo que lleva a los productores a que ofrezcan más cantidad a más nivel. Y esto obviamente, pues como va a haber demasiada oferta, pues los consumidores pues van a tener más opciones. También está el efecto del aumento de los costos de producción, que se menciona que si los costos de producción se duplican, la curva de la oferta se desplazará a la izquierda, es decir, que los compradores de pronto no estarán dispuestos a comprar un producto tan costoso. Otras determinantes de la oferta se explican los factores adicionales que afectan a la oferta, incluyendo los costos de los insumos, la tecnología y la productividad, los impuestos y subsidios, las expectativas de los productores y el número de empresas en la industria. También está el efecto de cambio de los insumos. Si los precios de los insumos caen, la curva de la oferta se desplazará hacia la derecha porque pues el producto será más barato producirlo. Por ende, pues saldrá más al mercado y pues seguramente la gente tendrá más opción de comprar y seguramente se reducirá el precio porque hay demasiado, entonces la gente comprará más. Por eso se va hacia la derecha. La tecnología y productividad, cambios en las técnicas de producción disponibles pueden desplazar la curva de oferta hacia la derecha si la nueva tecnología reduce los costos de producción. También están los impuestos y subsidios. Los impuestos pueden reducir la oferta. Por ejemplo, cuando uno compra un carro y si suben los impuestos, uno dice ya no lo quiero comprar porque están subiendo mucho los impuestos. Pero también están los subsidios que pueden aumentar pues la posibilidad de comprar un bien, como por ejemplo los subsidios que hace el gobierno para comprar propiedades. Expectativas de precios a futuro. Las expectativas de precios futuros pueden influir en la oferta actual, con productores reteniendo o aumentando la oferta según las previsiones. También está el número de empresas en la industria, que puede generar demasiada oferta de un producto, por ende lo puede mantener en un precio muy bajo. También está la diferencia entre cambios en la oferta y la cantidad ofrecida. Se subraya la diferencia crucial entre un cambio en el precio que afectaría la cantidad ofrecida y se mueve a lo largo de la misma curva de oferta, y un cambio en un determinante diferente del precio que alteraría la oferta laboral y desplazaría toda la curva de oferta. En resumen, el texto aborda cómo varios factores distintos al precio van a influir en la oferta de un bien y cómo estos cambios se representan gráficamente. También se habló de la elasticidad de precios. El texto se centró en la elasticidad de precio como la demanda, que es una medida que indica la capacidad de respuesta a la cantidad de demanda de un bien ante cambios de un precio, manteniendo constantes otros factores. Y pues vamos a hablar de los puntos claves, como por ejemplo la definición de elasticidad precio de la demanda, EP. Se define la elasticidad precio de la demanda como la medida de cuánto cambiará la cantidad demandada en respuesta a un cambio en el precio de bien, expresado en términos porcentuales. También está el ejemplo. Se presenta un ejemplo en el que un aumento del 10% en el precio del petróleo resulta en una disminución del 1% en la cantidad demandada. El cálculo de la elasticidad precio de la demanda se realiza dividiendo el cambio porcentual en la cantidad demandada por el cambio porcentual en el precio, lo que da como resultado un valor negativo que es de menos 0.1. También habla de las cantidades relativas, que enfatiza que la elasticidad precio se basa en cambios porcentuales y no en cambios absolutos, lo que significa que no importa la unidad de medida utilizada para precios o cantidades. También habla sobre la siempre negativa, que señala que la elasticidad precio de la demanda es siempre negativa debido a la ley de la demanda, que establece que un aumento en el precio conduce a una disminución de la cantidad demandada. Sin embargo, a menudo se omiten el signo negativo en los análisis. También hablaron sobre la relación entre magnitud de EP y sensibilidad a los precios, que explica que cuanto mayor sea la magnitud o valor absoluto de elasticidad de precio, mayor será la sensibilidad de la demanda a los cambios de precio. También hablaron sobre el cálculo del EP, utilizando los valores promedio, que se presenta la fórmula para calcular la elasticidad del precio de la demanda usando valores promedio de precio y cantidad demandada para evitar problemas aritméticos con cambios porcentuales. Asimismo, habla del análisis crítico sobre el uso de valores promedio, donde se plantea una pregunta sobre si el estimativo de la elasticidad precio de la demanda hubiese sido diferente si no se utilizara la fórmula de valores promedio y si se pide una reflexión sobre cómo habría hecho el cambio.
También hablaron sobre la elasticidad de ingresos totales. El texto se centra en la importancia de comprender la elasticidad de precios en la demanda para tomar decisiones de fijación de precios en una empresa de servicios de telefonía, porque ese fue el ejemplo, y cómo estos afectan los ingresos totales de la empresa. Entonces hablan sobre el contexto de toma de decisiones de precios, que se parte del escenario en el que una persona tiene responsabilidad de tomar decisiones sobre los precios en una compañía de servicios telefónicos celulares. También habla sobre la relación entre precio e ingresos totales, que plantea la idea de que la intuición podría llevar a pensar que aumentar el precio por unidad aumentará automáticamente los ingresos totales de la compañía, pero se plantea la pregunta de que si esto sería cierto. Habla de la importancia de la elasticidad del precio de la demanda, que enfatiza que las respuestas a estas preguntas dependen de la elasticidad del precio de la demanda, es decir, de cuánto cambia la cantidad demandada en la respuesta con los cambios de precio. También habla sobre la elasticidad y la elasticidad elástica, la unitaria y la inelástica, que divide la curva de demanda en tres partes, en función del efecto de una reducción en el precio en cuanto a aumentar, mantener constantes o disminuir los ingresos totales respectivamente. También habló sobre la ley de la demanda, y el texto enfoca la ley de la demanda y la importancia de entender cómo los cambios en los precios afectan la cantidad demandada de un bien o servicio. Y aquí están pues los puntos claves del texto: de la definición de demanda, que describe la demanda como la cantidad de bienes o servicios que las personas compran a varios precios posibles siempre que se mantengan constantes otros factores. Puede aplicarse a una amplia gama de productos, desde chips hasta actividades criminales. También está la ley de la demanda, que se presenta la ley de demanda, que establece que cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad de demanda disminuye, y cuando el precio disminuye, la cantidad de demanda aumenta, siempre y cuando todo lo demás se mantenga constante. Esta relación es inversa. También habló sobre el ceteris paribus, que enfatiza que la ley de la demanda se basa en el supuesto de ceteris paribus, lo que significa que mantiene constantes todos los factores, como los ingresos de personas y los precios de otros bienes. También habló sobre precios relativos versus precios en dinero. Explica la importancia de considerar los precios relativos al comparar bienes o servicios a lo largo del tiempo. Habla sobre el ejemplo internacional, que proporciona un ejemplo de la disminución de estudiantes internacionales en universidades de Estados Unidos. Y la disminución se atribuye en gran parte al mayor precio que cuesta tener educación superior allá en comparación en otras opciones en el extranjero. La ley de la oferta, que también fue otro texto de esta unidad, se centra en la ley de la oferta, que es la relación entre el precio de un bien o un servicio y la cantidad que las empresas están dispuestas a ofrecer al mercado. Habla de la definición de oferta, que la oferta se refiere a la cantidad de bienes o servicios que las empresas están dispuestas a producir y ofrecer en el mercado durante un periodo de tiempo determinado. La ley de la oferta, que establece que a mayores precios habrá una mayor cantidad ofrecida y a precios más bajos habrá una menor cantidad ofrecida, siempre y cuando se mantengan constantes otros factores. En realidad existe una relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida. También está la relación con la ganancia. La ley de la oferta se basa en el supuesto de que los productores buscan maximizar sus ganancias. Si un precio más alto permite obtener mayores ganancias, los productores estarán dispuestos a ofrecer más cantidades de un producto. También habló sobre la escasez de agua en China, que este era uno de los textos que se planteaban leer. Como adicional, el texto se centra en la escasez de agua en China y de cómo la falta de un precio adecuado para el agua ha contribuido a este problema. Se describe la situación donde la falta de agua se ha convertido en un problema grave. Esto ha llevado a largas filas en los puntos de distribución de agua, pérdida de cultivos, disminución en la producción industrial. El enfoque de fuerza bruta, que el gobierno chino ha implementado proyectos masivos para abordar la escasez de agua, incluyendo la construcción de túneles, bombeos de agua y grandes diques. Estos proyectos han sido financiados por préstamos del Banco Mundial. La importancia del precio: se destaca que hasta hace poco la mayoría del agua en China se proporcionaba de forma gratuita a un costo muy bajo. Esto ha llevado a consumos excesivos de agua, lo que ha contribuido a la escasez. También está como la solución de la propuesta, que sugiere que permitir que el sistema de precios funcione que el sistema de precios sería una solución efectiva. Incrementar el precio del agua induciría a las personas a conservar este recurso utilizándolo de manera más eficiente. También está la lista de la demanda, en donde habla de la relación entre el precio y la cantidad de demanda de un bien, en este caso los minidiscos, y cómo se representa en relación a una lista de demanda y una curva de demanda. Los puntos claves del texto fueron el precio y cantidad de demanda, que muestra cómo la cantidad demandada de minidiscos varía en función al precio siguiendo la ley de la demanda. También habla de la dimensión temporal, que menciona que la relación entre precio y cantidad demandada debe considerar una dimensión temporal.
Habla sobre la lista de demanda individual, que presenta una lista hipotética de demanda individual de minidiscos a diferentes precios. Habla sobre la curva de demanda del mercado, que se explica cómo se determinaría la curva de demanda del mercado, que representa la suma de las demandas individuales de todos los comportamientos del mercado. Y bueno, en resumen, dice que el texto ilustra cómo se relaciona el precio de un bien, en este caso los minidiscos, con la cantidad demandada, cómo se representa en relación en una lista de demanda individual y cómo se suma para obtener la curva de demanda del mercado. Esto es fundamental para comprender cómo funciona la demanda de la economía. También tenemos la lista de oferta, que habla de cómo el texto relaciona el precio con la cantidad ofrecida de un bien, en este caso los minidiscos, y cómo se contribuyen con las curvas de oferta individual y del mercado. Esto es en esencia para comprender cómo funciona la oferta de la economía. También tenemos el rango en la elasticidad de precios, donde pues el texto destaca la importancia de comprender la elasticidad de precio de la demanda para evaluar cómo los consumidores responden a cambios en los precios. Los extremos de elasticidad cero y elasticidad infinita representan situaciones poco comunes en la vida real, pero son útiles para comprender los conceptos de manera teórica. También tenemos la teoría de la utilidad, que habla sobre enfatiza la importancia de comprender cómo los consumidores toman decisiones basadas en la maximización de su utilidad, y aunque esta utilidad no pueda medirse de manera precisa, la teoría de la utilidad y el análisis marginal son herramientas fundamentales para comprender el comportamiento del consumidor en la economía. Tenemos también la unión de la oferta y la demanda, donde el texto destaca cómo el precio de equilibrio se determina mediante la interrelación de la oferta y la demanda en un mercado y cómo este precio tiende a mantenerse estable a menos de que se produzcan cambios en las condiciones del mercado. Y finalmente tenemos la utilidad marginal decreciente, en donde el texto aborda cómo la utilidad marginal decreciente influye en las decisiones del consumo de las personas y por qué prefieren una variedad de bienes y servicios en lugar de consumir uno solo. Eso sería todo con respecto a mi exposición de la unidad 2.